Hola, bueno, hoy arrancamos con la primer clase, así que les presento la unidad. Unidad 1. Crisis del orden colonial, guerras por la independencia. Ustedes el año pasado, si se acuerdan, nosotros vimos qué sociedades originarias habitaban en América y qué pasó cuando llegaron los españoles. Lo que vamos a ver este año es que ese orden que impusieron los españoles van a comenzar una profunda crisis. Y ahora vamos a saber por qué. Bueno, muy bien. Entre los siglos XIV y XV, ¿sí? También un poquito del siglo XVI, estamos hablando del 1400 y el 1500, se desarrollaron dos grandes imperios coloniales. Por un lado, tenemos al Imperio Español, que recuerden que son imperios coloniales porque tenían colonias en otras partes del mundo. España particularmente tenía sus colonias en América. Y Portugal había llegado a colonizar la parte que hoy pertenece a Brasil. ¿Cuál era el objetivo principal de España? Organizarse en América para extraer todo el oro posible, entre otras cosas, ¿sí? Porque si recordarán lo del año pasado, no solamente se llevaban oro, también se llevaban plata, ¿sí? Se llevaban otros metales como el cobre e incluso se llevaban productos como la lana, productos alimenticios como el azúcar, la yerba, etc. Ahora bien, ¿cómo hacía España para asegurarse todo ese oro y evitar que otro país también se lo llevara? Bueno, para asegurarse todo el oro posible, España estableció un monopolio comercial. ¿Qué significaba? Que América solo podía brindarle sus productos a España y España a su vez elaboraba esos productos y se los vendía a América. Solamente sí podían establecer comercios entre ellos. Por ejemplo, América no podía venderle productos a Portugal. No, solamente podía venderle productos a España. Entonces, entre un puerto americano y un puerto español, se estableció lo que se llamó el sistema de puerto único. Es decir, todo barco que saliera de América solamente podía parar en un puerto español y en ningún otro más. Ahora bien, entre puerto y puerto existía el famoso contrabando. ¿Qué es el contrabando? Es el robo y la venta ilegal de mercadería. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la corona española, para evitar el contrabando, es decir, para evitar que roben sus flotas, implementó un sistema que se llamó Sistema de Flotas y Galeones. ¿En qué consistía? Este sistema consistía en implementar, ¿sí?, la flota mayor, que era el barco que llevaba la mercadería, acompañarlo de embarcaciones mucho más pequeñas que eran de defensa, ¿sí? Estos vendrían a ser los galeones. Pero este sistema no dio mucho resultado porque estas embarcaciones, aparte de ser pequeñas, eran muy frágiles y fácil de combatir. Después vamos a ver qué otra cosa implementar. Ahora bien, el oro, como ustedes sabrán, había que extraerlo de las minas. ¿Cómo hacían los españoles para obtenerlo si había que sacarlo de las minas? Primero, para que la extracción de oro fuera segura, había que implementar instituciones de gobierno. ¿Qué significaba esto? Que la población aborigen debía obedecer a España. Para eso, España en su tierra ¿sí?, concentraba tres instituciones de gobierno muy importantes. El rey, que era la máxima autoridad y era la que dictaba las medidas que iban a gobernar a América. La casa de contratación, ¿sí?, que era la que controlaba el comercio entre América y España y registraba toda la mercadería. Era como hoy es nuestra aduana, ¿sí? Registra toda la mercadería que entra y que sale del continente. Y a su vez el Consejo de Indias, que era el que dictaba las leyes, ¿sí?, para América. Cuando un americano cometía un delito, mediante estas leyes se lo podía juzgar y hasta castigar. Muy bien. Ahora, ¿qué instituciones estaban en América? Bueno, en primer sector tenemos al virrey, que era el representante directo del rey, ¿sí? Era el que
implementaba todo lo que el rey dictaba. Tenemos a los gobernadores, ¿sí? Como ustedes recordarán, el territorio estaba dividido en virreinatos, ¿sí? Ahora vamos a ver un mapa. Cada virreinato tenía una gobernación y en cada gobernación había un gobernador que debía obedecer al virrey y controlar que se cumplieran las leyes dentro de su gobernación. Tenemos las capitanías generales. Las capitanías eran como bases, pequeñas bases militares que se centraban en la frontera de cada gobernación para evitar, ¿sí?, el contrabando y para evitar el saqueo. Eran como bases de defensa, ¿sí?, para defender, como lo dice su palabra, corregidor, ¿sí? No solamente se encargaban de impartir justicia y hacer cumplir la ley, sino que también eran los que sometían a los pueblos aborígenes, es decir, son los que directamente aplicaban mano dura y castigaban. ¿De qué se encargaban las audiencias? Las audiencias, si bien también tenían una función similar a los corregidores, las audiencias lo que hacían era enviarles noticias al rey. Eran como una suerte de espías, porque la audiencia vigilaba de que el virrey cumpliera todas las órdenes del rey. De no ser así, la audiencia enviaba un mensaje por fuera, ¿sí?, sin que se enterara el virrey, y le avisaba al rey si había alguna irregularidad. Por último tenemos los famosos cabildos. Estos cabildos estaban en cada una de las ciudades y eran las que administraba dicha ciudad. Dentro de los cabildos residían los alcaldes y cada vez que había una situación de peligro se llamaba a un famoso cabildo abierto donde se decidía qué se iba a implementar en la sociedad para mejorar. Bien, como dijimos antes, ¿sí?, el territorio se había dividido en dos. Por un lado tenemos al Virreinato de Nueva España, ¿sí?, con este color marroncito, y por el otro el Virreinato del Perú con este color más naranja. Este territorio español se dividió en dos para poder organizarlo. A su vez, ¿sí?, acá podemos ver en el mapa que estaban las gobernaciones, por ejemplo, Gobernación de Tucumán, Gobernación del Río de la Plata, Gobernación de Chile, que estas gobernaciones, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí?, es donde residía el gobernador y en donde estaban las capitanías generales. Ahora bien, para asegurarse la obediencia, ¿sí?, de la población, los españoles dividieron a la sociedad en estratos. Es por eso que hablamos de una sociedad estratificada. En esta particular pirámide la dividen en 4. Los blancos, aborígenes, negros y mestizos. Dentro de los blancos podemos hablar de blancos españoles, sí, que los blancos españoles eran españoles nacidos en España, y por último tenemos a los blancos criollos, que eran españoles nacidos en América. Tenemos los aborígenes, que eran mayoría, pero aún así eran sometidos por los blancos. Tenemos los negros, que eran esclavos traídos desde África, algunos desde Brasil, para trabajar en las plantaciones de azúcar y de yerba, que eran esclavizados y tratados como animales. Por último, tenemos a los mestizos, a los zambos y a los mulatos. Los mestizos eran el producto, ¿sí?, de la combinación de culturas entre blancos y aborígenes, es decir, entre un blanco y un aborigen, ¿sí?, podemos obtener un hijo mestizo. Entre un blanco y un negro podemos obtener un hijo zambo y mediante aborígenes y negros podemos obtener un hijo mulato. Estos productos del mestizaje, ¿sí?, también eran sometidos a trabajos esclavos tanto como los negros y como los aborígenes, porque no se los consideraba hijos legítimos de los blancos, ¿sí? En esta época entonces podemos hablar de racismo. Se creía que había una raza superior, que en este caso era la raza blanca, y una raza inferior, que en este caso era la raza negra. Este concepto se manejó durante muchos años, incluso nosotros llegamos a festejar todos
en octubre, todos los 12 de octubre, el Día de la Raza, que por los derechos humanos reconocidos a las poblaciones indígenas, se decretó que no se llamaría más Día de la Raza, sino Día de la Diversidad Cultural. Es decir, raza humana, sepan que hay una, lo que hay son diferentes culturas, ¿sí? Por eso hablamos de una diversidad cultural y no de un Día de la Raza. Muy bien. Estos últimos 3 estratos, aborígenes, negros y mestizos, debían cumplir a los que se llamó trabajos esclavizados. Eran trabajos forzosos, obligatorios e inhumanos, que requirió la muerte de muchos indígenas y de muchos negros esclavos. ¿Qué tipos de trabajos eran? Los principales eran extracciones de riquezas, es decir, el trabajo en la mina, como la mita y el llana. Pero también tenemos otros trabajos como era el porteo, que era el traslado de mercaderías, ¿sí? Muy pesadas en la espalda, y también el traslado de aquellos españoles que querían que los llevaran en ancas. Y por otro lado tenemos la encomienda. La encomienda se la llamó a la crianza de un niño indígena o un niño negro a cargo de la educación de un español. Esto lo tomaban como un favor, por lo tanto, los padres de estos niños negros e indígenas debían prestar trabajo esclavo en modo de agradecimiento al blanco que educaba a sus hijos. Esto es totalmente contradictorio porque no había opción, ¿sí? No había opción de que los niños fueran criados por sus padres. No, los españoles los tomaban obligadamente para convertirlos a su cultura española y borrar todo vestigio de la cultura de origen que tuvieran sus padres. Era una forma también de colonizar y convertirlo a la religión católica y a las costumbres españolas. Ahora bien, nosotros vimos que el territorio se organizó en 2 virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Nueva Granada. Dentro de cada virreinato había una intendencia o una gobernación que a su vez estaban custodiadas por capitanías que eran como bases militares de defensa. ¿Por qué se organizó de esta manera el territorio? ¿Sí? Para extraer la mayor parte de oro y de riquezas y enviarlas a la metrópoli. La metrópoli es el nombre que recibió el Imperio Español, ¿sí? Enviarlas a España, a la metrópoli española. Pero este método, ¿sí? De virreinatos, audiencias y capitanías, debido al contrabando, ¿sí? Del que hemos hablado, se va a llegar a lo que se conoció la Gran Crisis Española. ¿Qué pasaba en España? ¿Por qué se dio esta crisis? En ese entonces, el rey Carlos II, que estaba en el reino, muere sin dejar heredero legítimo. ¿Qué significa que no había heredero legítimo? Que no tenía un hijo que siguiera su mandato. Por lo tanto, ¿sí? Se va a dar una guerra de sucesión, es decir, se van a enfrentar 2 personas muy importantes para ver quién era el nuevo rey. ¿Quiénes se van a enfrentar? Por un lado el español Felipe de Borbón y por otro lado el rey Carlos de Austria. Como ustedes deben de saber, esta guerra duró 12 años, desde 1701 a 1713. Esta guerra la iba ganando por mayoría Carlos de Austria, pero va a suceder algo muy importante. En 1711, ¿sí? El rey que había en Austria fallece y por mandato debía sucederlo Carlos de Austria. Por lo tanto, Carlos tuvo que volverse a su país, quedando Felipe de Borbón libre para ser rey heredero de Carlos. ¿Cómo se arregló esto? Con el famoso Tratado de Utrecht. Con este tratado, que se celebró en 1713, se decide que Carlos de Austria se rinde para irse a su patria y que en su lugar va a asumir Felipe de Borbón como el nuevo rey español. Muy bien, cuando Felipe de Borbón asume como rey, lanza lo que se llamaron las reformas borbónicas. ¿En qué consistían estas reformas españolas? En generar más presión, más control en América y de esa manera obtener más riqueza.
¿Por qué querían hacer esto? Porque se daban cuenta y tenían conocimiento de que se producía mucho contrabando, mucha venta ilegal de mercadería. Y la forma de parar con ese contrabando era generando más presión y más control. ¿De qué manera? Inaugurando nuevos virreinatos. Al todo el territorio que pertenecía al Virreinato Nueva España se lo va a dividir. Vamos a tener otros virreinatos. Virreinato de Nueva España, ¿sí? Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata. Es decir, se van a crear dos grandes virreinatos más. De esta manera, dividiendo los dos virreinatos anteriores, generando 4 nuevos, era como una estrategia para poder controlar mejor el territorio. A estos virreinatos se le suman nuevas capitanías: Capitanía General de Cuba, Capitanía de Guatemala, Capitanía de Venezuela y Capitanía de Chile. Acuérdense que esta capitanía es lo que hacían era defender y controlar el territorio. Entonces, por cada barco, ¿sí?, que partía hacia España, debía pasar por cada una de las capitanías para ser controlado de que no fuera atacado por algún barco pirata que se beneficiaba con el contrabando. Ahora bien, antes, ¿sí?, la plata que se extraía de esta mina, que estaba en La Paz, tenía que pasar por el puerto de Perú, por el puerto, ¿sí?, de Veracruz, y recién ahí se iba a España. Es decir, que haciendo todo este trayecto, ¿sí?, era atacado por los piratas y sufría el contrabando. Incluso el barco muchas veces llegaba vacío. Cuando se inaugura el nuevo virreinato, ¿sí?, la plata de La Paz pasaba por Buenos Aires y de Buenos Aires directamente se iba a España. De esa manera se evitaba todo este trayecto, se evitaba el robo de los piratas y evitaba, ¿sí?, tener que abonar la salida en cada puerto por el que pasaba. Entonces, cuando se inaugura el nuevo puerto en Buenos Aires, ¿sí?, lo que se va a generar es que los demás puertos sufran la pobreza, mientras el puerto de Buenos Aires comienza a hacerse cada vez más rico, ya que toda la mercadería salía por su puerto y se iba directamente a España sin tener que pasar y sufrir el contrabando.